Muy buenas tardes. Algo huele mal, muy mal en la justicia. Tremendo lo que ocurrió esta mañana cerca del mediodía cuando Cristina Camaño se presentó en Comodoro Pi, lamentablemente en Comodoro Pi, que es el templo del diablo en materia de justicia hoy día, con 105.000 grabaciones de escuchas ilegales. Entonces dice, no puede ser, 105.000, no hay manera de llegar a ese número. Una tras otra, cada hora, cada minuto de la vida estuvieron escuchando durante 4 años. ¿Y cuántas personas lo hacían? ¿Y a quiénes estaban vigilando? ¿A quiénes estaban controlando? Es una barbaridad. 105.000. ¿Usted entiende lo que significa esa cifra? El esfuerzo que hacían para dominar al mundo a través de la información que buscaban de una manera ilegal. No se puede contar para el exterior. Hace un rato me hicieron un reportaje para otro medio, para el Uruguay, y preguntaban cómo era posible que esto sucediera, si se trataba de verdad de 105.000 grabaciones. Sí, efectivamente, tenían 105.000 grabaciones, de las que va a surgir seguramente cualquier cosa. Escuchaban a todo el mundo con el propósito de vigilar lo que hacían los adversarios políticos, pero también los propios, porque Macri desconfiaba un poco de las intenciones de Rodríguez Larreta. Habrá pensado mucho antes de que sucediera que Rodríguez Larreta era capaz de traicionarlo, como está sucediendo ahora que intenta ser candidato a la presidencia y dejarlo de lado a Mauricio Macri. Habrá pensado que Santilli era muy Larreta y que en consecuencia también le iba a jugar en contra, y que María Eugenia Vidal podía tener expectativas políticas, porque también a ellos los vigilaban. Y vigilaban, escuchaban a los integrantes de la Corte Suprema. Ese desastre de justicia final que hay en la Argentina, en la cual los integrantes de la Corte se excusan porque ellos también fueron escuchados. Y nadie va a poder hacer absolutamente nada. Imagine que este esfuerzo monumental, ético, de Cristina Camaño no va a pasar a mayores. Esto es una opinión. Espero tanto estar equivocado y que alguien me diga, usted dijo que no iba a pasar nada y mire lo que está ocurriendo. Pero de verdad, ¿cómo avanzar, cómo penetrar en esa maraña? ¿Cómo conseguir, además desde el punto de vista funcional, que haya trabajadores que se pongan a escuchar las 105.000 escuchas ilegales? Y usted conoce cuál es el proceso. Lo primero que hizo Macri fue quitarle las escuchas a Alejandra Gil Carbó, que era la responsable natural, la que tenía esa misión, y dijo, no, Alejandra Gil Carbó no, porque además la vamos a echar, como lo hicieron. Y le pasó todo a la Corte Suprema, con un organismo que se llama Dajudeco. Imagine usted que entonces todo lo que la Dajudeco escuchó y tiene de escuchas ilegales tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué puede ocurrir si finalmente la Corte es cómplice, es parte de todo este operativo monstruoso realizado desde organismos del Estado para crear una situación de espionaje como no se vio posiblemente ni en tiempos de la dictadura, porque no pueden haber llegado a tanto en el número? 105.000, ¿no me cabe en la cabeza usted? Es muy probable que no se pueda entender la vida entonces, el gasto que significaba para el país tener a toda esa gente escuchando por si podían pescar algo que comprometiere a Cristina Fernández de Kirchner, a algún senador adversario, a quien fuera, y también a los propios. Esto es algo que explicado por el exterior no hay manera de hacerlo entender, porque posiblemente no haya un país donde esto haya ocurrido. Bueno, hoy Camaño se presentó cerca del mediodía con todas esas grabaciones. Dijo, Macri era un enfermo del espionaje ilegal. ¿Podemos escuchar a Cristina Camaño? Se entregaban online. Esto es lo distinto. Cuando le sacan las escuchas a la AFI, que se las dan primero al Ministerio Público Fiscal y después cuando asume Macri se las entrega a la Corte, se supone que el juez cuando hace una investigación pide una escucha y esa escucha podía ser, valga la redundancia, escuchada por la AFI como auxiliar de la justicia. Ahora no somos más auxiliares de la justicia, en ese momento sí. O como lo podía hacer también la Policía Federal o cualquier fuerza de seguridad, incluso la AFI. Acá lo que se hizo fue un punto a punto, o sea, se le devolvió a la AFI las escuchas que le había sacado
el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Se las devuelve el macrismo por otro medio, con un punto a punto, con un enlace digital. Totalmente avalado entonces por la Corte Suprema de Justicia. Obviamente, la Dajudeco depende de la Corte Suprema de Justicia. Así las cosas, tal como pretendíamos decirle hace instantes, ratificado por la titular de la AFI, que ha sido una fiscal extraordinaria y que conoce muy bien este mundo de la justicia. Ella fue quien mandó preso a Pedraza, aquel poderoso sindicalista, a partir del asesinato de Mariano. Quiere decir que todo lo que deriva de su gestión siempre ha sido a favor del derecho, le pese a quien le pese. Y ahora, en esto que nosotros titulamos como algo huele mal en la justicia, nos encontramos con este panorama. Una conocedora de este mundo de espías, de escuchas, etcétera, es María Belén Bartoli, joven periodista que ha escrito el libro Espiados, que tiene que ver con D'Alessio y la investigación que se hizo en Dolores. Un libro que es una novela, una ficción, pero hecha sobre todos los documentos reales de aquel episodio. Bienvenida, María Belén. Muchas gracias, bienvenida, Víctor. Gracias. ¿Cómo termina lo de, por lo que sabemos hasta ahora, le negaron la excarcelación a D'Alessio? Sí, es la tercera vez que le niegan la excarcelación. Él la pidió en 2 oportunidades. Recordemos que Marcelo Sebastián D'Alessio también estaba aislado en la cárcel. Ahora por lo menos hace más o menos 15 días que está dando clases de piano. Por ejemplo, se conoció que está dentro de la cárcel haciendo ahora. Alguien tiene que pagar todo esto y Marcelo Sebastián D'Alessio es la cara más visible de esta causa de espionaje ilegal. También hay que decir que se está esperando fecha de juicio. Tiene que haber una fecha de juicio definitiva para esta causa. Los lazos de D'Alessio van hacia todos los sectores donde había espías, ¿no? Absolutamente. Además, Marcelo Sebastián D'Alessio creció mucho dentro del gobierno de Mauricio Macri porque había y estaba avalado por el gobierno a hacer espionaje ilegal. Especialmente por Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, por ejemplo, Marcelo Sebastián D'Alessio, cuando Alejo Ramos Padilla hace el allanamiento de su casa, no encuentra ninguna carpeta contra Patricia Bullrich, tampoco contra el fiscal Carlos Stornelli. Fue informante, justamente que mencionás a Stornelli, de causas en las que intervenía Stornelli y el que lanzaba el tema era D'Alessio. Claro, porque D'Alessio él decía que aplicaba el protocolo de la DEA. ¿Qué era el protocolo de la DEA? Bueno, conseguir que una persona que era su víctima primero fuera arrepentido. Lo ablandaba con aprietes psicológicos a través de extorsiones tanto económicos como de información. Le hacía saber contenidos de su vida que eran reservados. Una vez que lograba que la persona se ablandara, hacía que primero tuviera que hacer una denuncia en la justicia. Siempre caía en Carlos Stornelli, y si no, primero iba a los medios de comunicación amigos y ahí hacía la denuncia y después, o casualidad, alguien de la justicia tomaba esa investigación. No nos olvidemos que D'Alessio era columnista de Clarín, era una presencia constante en los canales de televisión TN, La Nación, en América. También tenía una gran presencia y lo exhibían como el hombre que más sabía de seguridad. Parece mentira, ¿no? Sí, y en realidad no hay ninguna universidad que haya podido decir que era o abogado o que había hecho algún posgrado en seguridad. Ninguna universidad dentro de los pedidos que hizo Ramos Padilla le supo decir, acá estudió D'Alessio. Así que eso se construyó. Faltan solamente Bruglia, Bertuzzi, Llorens diciendo que era un cuentapropista D'Alessio. Sí, pero nada más alejado de la realidad que ser un cuentapropista, una persona que se sentaba con el fiscal Carlos Stornelli, que hacía que este fiscal interrumpiera sus vacaciones para recibirlo a él en un parador en Pinamar. ¿Por qué tenés el libro abierto ahí? ¿Hay algo de una página especial? Sí, estaba recordando el final del libro porque recordaba que Mauricio Macri, 14 días después de haber asumido en 2015, o sea, el 24 de diciembre, cuando todos estamos pensando en Navidad, el pan dulce y esas cuestiones, él a través del decreto 256 da el Departamento de Intercepción y Capacitación de las Comunicaciones. La famosa Dajudeco arranca un 24 de diciembre que después ese departamento se lo cede a la Corte. Fíjate en qué fecha, Víctor Hugo. 24 de diciembre, 14 días después de haber asumido. Esto también te deja entender que esto estaba pensado de antemano, que claro, no fue algo al azar. Esto se corresponde con un plan. Repetí el dato de la creación de la Dajudeco y la forma en que traspasan todas las escuchas que tenía Alejandra Gil Carbó, que era quien tenía la responsabilidad, pasan a la Dajudeco
verbigracia a la propia Corte Suprema. Así es, el 24 de diciembre de 2015, a través de un decreto de necesidad de urgencia, a veces se habla mucho de los DNU, bueno, fíjate para qué se utilizó, el número 256-2015. Y además en ese momento, recién la escuchábamos a la titular de la AFI, bueno, Cristina Camaño, un 29 de diciembre, en medio de ese escándalo, dijo que era un mamarracho jurídico y que esto no podía versar sobre investigaciones penales. Así que ya en ese momento Camaño también estaba anticipando todo esto que ahora está denunciando. Es decir, todo lo que estamos viendo de Cristina Camaño en estas horas tiene profunda relación con cada uno de los hechos sobre espionaje que hemos hablado a partir de la salida, bueno, también un poco antes de la salida del gobierno de Macri. Sí, y esto que arrancó el inicio, ¿no? Y recordemos que Mauricio Macri asumió procesado por escuchas. Evidentemente estaba en su matriz ejercer este tipo de espionaje, pero lo más grave es que lo llevó al Estado. Sí, mostrá el libro, por favor, porque me parece justo. Espiados, este es el libro de María Belén Bartolo Mantenelo, así que nosotros buscamos el libro. Cuando escuchás estas conversaciones de Alonso y Michetti y conocés, porque esto es una gran investigación, es una novela preciosa, yo leí 70 páginas. Sí. Es una magnífica novela, pero todos son datos de la realidad, del expediente, se ve que te metiste profundamente en el tema. ¿Esto te lleva a entender mejor lo que, por ejemplo, son ahora los audios cruzados por Michetti y Alonso? No me sorprende, pero me obligo a que me sorprenda, porque no me quiero acostumbrar y no quiero aceptar que en un gobierno pasen estas cosas. Entonces, lo de Gabriela Michetti me parece una gravedad increíble. Tenían ese poder de poner a alguien, si querían, y sacarlo. De la misma manera que le dice, invocaste a un amigo con una denuncia, sacalo. Podría decir, invocá a fulano, que nos conviene que lo invoques, usando el verbo de Michetti. Y era lo que hacía D'Alessio. Stornelli le pedía invocar a víctimas o a personas que le molestaban, por ejemplo. Lo notable es que se trataba del presidente de la República, de la ministra de Seguridad, de un fiscal de la Nación que había sido empleado de Macri, por otra parte, Stornelli, y todo esto lo pudieron hacer, yo diría que a cara descubierta, porque finalmente se sabía en qué andaban. Sí, y también, por ejemplo, a Rivas y Magdalani, que están muy involucrados, tampoco hay carpetas de espionaje contra ellos. Es decir, D'Alessio no los investigaba a ellos, no investigaba a Patricia Bullrich y no investigaba a Mauricio Macri. O sea, iba subiendo nivel tras nivel y a esos jefes, por decirlo de alguna manera, no les tenía ningún carpetazo preparado. Todo dentro de una particular mafia. Yo me acuerdo lo que sucedió con Pérez Corradi, cuando atacaron a su familia de una manera atroz, a la mujer, a los hijos, que naturalmente no tenían nada que ver con lo que pudiera ser el presunto delincuente, y Pérez Corradi era esperado por Patricia Bullrich y por D'Alessio. Estaban juntos en el momento en que llegaba Pérez Corradi, que ya sabemos venía supuestamente a declarar contra alguien y terminó haciéndolo contra la propia gente de ellos. Sí, también en esa reunión estuvo Claudio Fogar, el abogado de Marcelo D'Alessio, que es el que sigue, por lo menos, con esta causa que trata de defenderlo y de que, bueno, que salga en libertad. ¿Cómo Todavía llega no lo ha D'Alessio a logrado. Patricia Bullrich o cómo llega él a D'Alessio? D'Alessio la conoce a Patricia Bullrich, entabla una relación. Ustedes recordarán una imagen que se filtra con Patricia Bullrich hablando con Marcelo D'Alessio y con Claudio Fogar en una causa de unos barrabravas. Sí. Bueno, a partir de ahí lo que dice Claudio Fogar, el abogado que estaba ahí, los presenta y se intercambian teléfonos. Ahí empiezan a tener ese contacto. Cuando D'Alessio le escribía a Bullrich, muchas veces Bullrich le decía, bueno, habla con mi secretario, y lo derivaba, pero lo aceptaba, lo habilitaba y le daba el ok. Eso ¿no? Sí, cuando llegó el momento de reconocer esa relación, Bullrich dijo que el teléfono de ella lo atendía ¿quién? El nieto, en teoría. Bueno, es muy raro, es muy poco creíble y sería muy grave que la ministra de Seguridad de la Nación deje el celular en manos del nieto. A mí me daría mucho miedo también pensar que una funcionaria de esa calidad tiene al nieto manejándole el celular. El funcionamiento es como banda, ¿verdad? Es decir, esto de Michetti diciéndole a Alonso, invocaste a un amigo, sacalo, o Alonso diciéndole a Macri, el negrito arriba, no, el negro le dice, arribas de la AFI en relación con la directora o la encargada de la Oficina Anticorrupción, diciéndole atendeme a tal periodista que por otra parte manejaba medios de comunicación muy importantes, con las iniciales del nombre, se sabe de quién se trata, un señor Gabriel Ochbaum, pero le ponían GH, como para disimular que estaban siempre en una tramoya
infernalmente mafiosa. Sí, y además, Víctor Hugo, no te olvides que Arribas está y ingresa a la AFI como amigo personal de Mauricio Macri. La vicedirectora, Magda Lani, era la que viene más del mundo de la investigación, la señora Ocho, también como se la conocía, y ella hablaba de todos estos tipos de investigaciones, los pedía a la casa. Así se hacía referencia a la AFI. Pero es como decís vos, se manejaban en ciertas bandas, cada uno tenía referentes que a veces se entrecruzaban, y esos referentes, como es el caso de D'Alessio, tenía y trabajaba con personas como comisarios de la provincia de Buenos Aires, ex comisarios o comisarios en ejercicio, y con fiscales federales, también con fiscales provinciales que están suspendidos Bandas y que hay varios juicios. desatadas en una república de perogrullo, verdaderamente. Sí. María Belén, mucha suerte con el libro, te lo mereces. Está Gracias. muy bien. Cuando lo complete, entregaré la opinión definitiva que sé que va rumbo a ser muy buena porque has hecho un muy buen trabajo. Gracias. Gracias. Está en Bruselas y con él vamos a hablar de lo que ayer fue parte de nuestro trabajo, la reducción de la semana de trabajo a 4 días. David, muy buenas tardes. Buenas tardes, todo por allí. Contanos, por favor, cuál es la reacción del trabajador frente a esta decisión en Bélgica. Bueno, pues en efecto ayer el Consejo de Ministros belga ha publicado una reforma integrada al Código de Trabajo que comprende muchos elementos diferentes, pero sobresale este tema de la reorganización de las posibles de las horas, y aquí hay que agregar 2 elementos importantes. Primero que todo, la reforma lo que propone es una reorganización de las horas de trabajo semanales, es decir, el trabajador podrá optar por aumentar sus horas de trabajo un día para liberar un día de la semana, si así lo desea, o incluso durante una semana trabajar más horas para la siguiente liberar un día posible. Es decir, es una reorganización más que un paso hacia hacia los 4 días de trabajo, Sí, como lo exigían ¿y cuál es tu las percepción? organizaciones sindicales. ¿Cuál es tu idea Ajá. de cómo reacciona el trabajador en Bélgica? ¿Aprueba la idea o también quiere reducción de la jornada de trabajo? Pues en efecto las organizaciones sindicales han sido muy críticas del proyecto del gobierno porque dicen que es un paso atrás. Lo que las organizaciones sindicales vienen reclamando es en efecto 4 días de trabajo con reducción de las horas del trabajo y el mismo salario, sin duda, y creen que se atenta contra la propuesta del Partido Socialista, que de hecho el ministro de Trabajo que ha propuesto esta reforma es un socialista, y creen que es dar un paso atrás, ceder en este aspecto de 4 días de trabajo con las mismas cantidad de horas. Y también creen que, que son muy críticos con el tema de acabar con las sacrosantas 8 horas diarias de trabajo que aquí en Europa ha Pero sido una victoria tiene sindical. el mérito interesante, David, de que por lo menos plantea el tema, lo pone sobre la mesa. Es decir, a partir de esto Sin podemos duda. seguir discutiendo por mejoras todavía. Sin duda, sin duda. En toda Europa, acelerado por el tema del coronavirus y por la flexibilización de los medios de trabajo, los movimientos sindicales han empujado por este tema de las 4 horas. Ya hay experimentos exitosos en Islandia, ya hay proyectos de ley en Irlanda, en otros lugares de Europa, en donde se quieren dar pasos hacia los 4 días de trabajo, pero como lo exigen las organizaciones sindicales, guardando los mismos ingresos, disminuyendo las horas de trabajo, pues la productividad aumenta y los trabajadores quieren ver eso reflejado David, en más tiempo para la familia, más tiempo para sí mismos. queremos compartir contigo esta información que tiene mi compañera Estefanía Pozzo. En el Senado de Wisconsin se aprobó una modificación a la ley de trabajo de menores de 16 años, 14 y 15 años, así lo están viendo en pantalla, una publicación de Business Insider que dice que el Senado de Wisconsin aprueba un proyecto de ley para que permite que los niños de 14 años y 15 también trabajen hasta las 11 de la noche, y los partidarios dicen que podría cubrir la escasez de mano de obra. Claro, lo pide la industria. Es un retroceso espantoso, David, eso, ¿no? La ausencia de sindicatos fuertes. ¿Perdón? La ausencia de sindicatos fuertes. Exacto, Cuando no hay bien un dicho, una sola movimiento de frase que lo trabajadores contiene organizados. todo, la ausencia de sindicalismo. En Bélgica hay buen sindicalismo, en Francia sé que lo hay. ¿En Bélgica? Sí, sin duda, Bélgica es uno de los países con cobertura sindical más amplia del mundo. Las organizaciones sindicales manejan también parte de la seguridad social del Estado, es decir, que es un país en el que hemos avanzado bastante al respecto.
David, un gusto, muchísimas gracias, muy buen servicio para poder entender esto que en el fondo, mira, cuando uno escucha lo de Wisconsin, imagínate la buena noticia que podríamos decir es lo que pasa en Bélgica, siendo naturalmente insuficiente para el trabajador. Muchísimas gracias. Un honor para mí, muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya venimos. Está Roberto Feletti con nosotros. Qué sacudida el número 3.9 de enero, ¿no? Sí, sí, fue una sacudida importante y sobre todo se verificó en los productos frescos, se verificó en verduras, legumbres, que casi explican el 60% de la variación en alimentos. ¿Está justificado que aumenten esos precios? ¿Hay alguna razón que lo explique? ¿Está justificado? No, justificado no está. Hay varias razones. Uno podría dar explicación de funciones y decir, bueno, la estacionalidad, en verano se consume más, la sequía disminuyó la cosecha, pero yo creo, la explicación que nosotros tenemos y sobre lo que vamos a trabajar, es que hay un problema de regulación de estos productos. Así como nosotros logramos en los productos envasados, procesados de góndola, con la canasta amplia de los 1.300 productos de cuidados, establecer una oferta razonable, compatible con el ingreso medio. Acá en el mercado central, Víctor Hugo, el precio del tomate estaba a 150 pesos y se vendía en las verdulerías 600, 700. Entre nosotros, ¿nunca va a haber un mercado central distribuido en distintos lugares? Se está haciendo, ya hay, incluso Avellaneda lo hizo, hay mercados concentradores en otros lugares, pero no solo es el problema del mercado concentrador, es el problema de cuál es el vínculo por el mecanismo, porque esos 150 pesos, aunque sea, se ofertan un fin de semana en una feria de 300. Vamos a contar el flete, la tasa que ganas. Pues no quiero estigmatizar al verdulero, porque si no parece... El verdulero aprovecha la ocasión, trata... Ahora, lo que estamos viendo, lo que vemos, y ahora yo ya pedí que me den algunas alternativas, es un mecanismo por el cual los mercados concentradores, que los hay, en las provincias funciona, en las provincias los impactos son menores, porque muchas provincias, caso Chaco que fuimos a visitar, La Rioja, Catamarca, han desarrollado producción regional, sobre todo de huertas, hortalizas, y los acercan. ¿Y qué tendrían que hacer por acá? Y acá lo que habría que hacer, y es lo que son dos cosas. Una, habría que tener un sistema de compras a término, de productos desde el mercado central. Vamos a poner los tres productos, que es el 40% del consumo de vegetales. Papa, cebolla, tomate. Para no diversificar, vamos con esos tres. Un respetito a la lechuga también. Bueno, creo que son para integrar la ensalada mixta. Pero creo que ahí lo que yo pedí es que me digan, bueno, ¿cuánto sale comprar la producción, parte de la producción, antes de tiempo y fijar precio? Y cuando está cosechada, ofertarla. Y el otro mecanismo, que eso habrá que dialogar más con los intendentes, porque esto se hace en el interior, es el mecanismo por el cual se saca del mercado central, vamos a ponerle el Gran Buenos Aires, y se crean formas de comercialización, porque uno puede tener el precio barato, yo le digo, estaba en 150 pesos, formas de comercialización, ¿sí?, que contrapesen el precio de la verdulería, por ejemplo. De los 3.9, esto que usted está mencionando, ¿cuánto contiene el 3.9 de esto que se podría arreglar? ¿Un punto? ¿Dos? Yo creo que el ponderador es 0,6, creo que en la verdura, creo que se podría haber arreglado un punto. Si usted mira lo que llaman la inflación núcleo, la inflación que no es estacional, bajó de 4,4 a 3,3. ¿Y cuándo lo hacen, Roberto, eso? Y estamos trabajando. Pero estamos trabajando, puede ser en la paciencia de la gente. A mí no me gusta contestar con gerundio porque no está bien. Yo trato de hablar, pienso esto, vamos... Hay una ausencia de instrumentos reguladores que se desmontaron durante el macrismo. Y que, bueno, estamos reconstruyendo, se ha reconstruido parte. Digo, el tema... A nosotros nos ha ido mejor ahora en góndola y el tema frescos. ¿Qué pasó? La carne, por ejemplo. El índice de diciembre, un 70% lo explica la evolución del precio de la carne. Con la carne respondimos con apoyo de agricultura, con los cortes cuidados, la presencia en distintos lugares. Eso se reflejó en enero. Y eso se reflejó en enero. Puede ser que volvamos a tener un sobresalto, pero eso se reflejó en enero. Con
verduras y frutas, hay que encarar lo mismo. Y con las grandes Así como se construyó una canasta de góndola, Sí. hay que construir una canasta de productos Y frescos. con las grandes empresas, ¿cómo va la pelea? Con las grandes empresas no va tan mal. Tuvimos temas de desabastecimiento en enero. Vamos a darlo porque es el COVID. La ola de COVID bajó el personal, las vacaciones. Pero el programa está funcionando, se está regularizando esa problemática de abastecimiento y estamos teniendo más o menos hoy un 70% del cumplimiento del programa, con lo cual calculamos que hacia marzo esto va a estar normalizado. Lo que no tenemos, y pasa lo mismo que en la carne, es que esa canasta de precios cuidados de góndola llegue a los almacenes y a los comercios de proximidad. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué? Porque hay un diferencial de precios respecto a lo que está en la gran cadena, que bueno, el almacenero me pide un margen muy grande, yo trato de bajarlo, el mayorista. Hoy la discusión, si me lo pregunta, está entre los distribuidores y los almaceneros para ver cómo podemos lograr que ellos accedan a ese beneficio para que no pierdan ventas. ¿Qué está pasando hoy? Están perdiendo ventas frente a las grandes cadenas comercializadoras. Así es. ¿Se parece al tema de los carniceros también? El de los carniceros es el problema de comercialización. Ellos no acceden a los precios No, a lo que acceden en el supermercado. Claro, no acceden porque ellos no venden troceado, porque ellos venden por media res. Y eso baja la media res. No acceden. La discusión que tenemos que tener en carnicerías es un diálogo con los municipios que pudiéramos llegar estos cortes a las carnicerías como está llegando en el interior. Para completarla, en góndola nosotros estamos tratando de elaborar una canasta de 75 productos, no los 1.300, porque un almacén tiene menos, para que pueda estar y el almacén pueda competir. Le pueda llegar esos 75 productos o 50. ¿Cuánto demora eso, Roberto? 15 días. Estos 15 Porque días. es urgente, me parece. Yo creo que la situación es urgente, sí, claro. Sí. Si las empresas pasaran del 70 al 100%, no va a suceder. Quedémonos con el 70. Si Yo se creo que regu- no. El programa del congelamiento se cumplió el 80. Así Sí. que yo aspiro a llegar Ah, al 80. Bueno, El cumplimiento de todos nuestros reglamentos. no sería pésimo, por cierto, eso. No. Sería aceptable. Lo que van a hacer con el tema de las verduras, etcétera, y lo que usted estaba, es este otro paso que quieren dar. Supongamos que en 15 días más o menos esto se orienta. Febrero ya está más o menos parecido a enero, supongo, ¿o no? Un poco menos. Poco menos. A ver, del relevamiento que nosotros tenemos, no es el INDEC, ni yo accedo a los números del INDEC, digo, para que quede claro. Sí, se entiende. Eh, Pero tiene olfato para esto. Todos los días recibimos como declaración jurada, no es información oficiosa, una declaración jurada de todos los precios de los supermercados, 900 productos que están parte de la canasta de cuidados, parte de la canasta, lo que es libre, 900 productos, y lo que dio la primer quincena de febrero es menos que la primer quincena de enero. Ajá. ¿Se anima a pensar en 3 para febrero? No me atrevo a No se tirar un atreve. número, no me atrevo a ¿Y tirar cuándo un vamos a número. pensar en 2? 2 es la corrección de precios cuidados mensual. Para pensar en 2 necesitamos más regulación, Víctor Hugo. ¿Más? Regulaciones. ¿Y? A ver, está Los que presión- regulan son ustedes. Sí, pero yo soy secretario de Comercio Interior. ¿Quiénes tienen que ayudar además? de Mire, esto? hay dos tipos de inflación que nosotros vemos en alimentos. La monopólica, que es la de góndola, que pusimos la canasta regulada y la queremos ampliar como forma de contrapeso o de ancla. La internacional, que son los productos trigo, maíz, carne, leche, que están sujetos a la demanda externa, que presionan para exportar. Eso es una razón por la cual la carne ha subido. El 2020 se exportaron 920.000 toneladas de carne. Eso es casi, no ocurría hace 100 años. Eso ahora, esa presión de demanda internacional hay que corregirla con un desacople, que la gente no pague a precio internacional. Y eso es derechos de exportación, eso es cupos de exportación. Miren, en el 2015, con precios internacionales más bajos, había más regulaciones de ese sentido
que ahora con precios internacionales más altos. Ahora, si siguen los estímulos a la demanda, si sigue la inflación mundial, si sigue la presión, yo ahora la estoy teniendo en leche, de la presión de empresa para exportar leche. No, vamos a sentir la presión de precios internacionales en el bolsillo de la gente. Y esto es lo que me parece que ahí sí está faltando. Pero ese es un maíz. Ahora, yo le digo cuál es la medida regulatoria que tomamos nosotros. Bueno, el armado de un fideicomiso. Los exportadores, si quieren exportar, tienen que poner parte para subsidiar el precio del mercado interno. Hasta ahora lo estamos armando en 2 productos. La harina de góndola, la harina 000, y el paquete de fideos de 500 gramos, de medio kilo, que tiene componente harina, trigo. Usted piense que el trigo viene subiendo, que se cosecharon 18 millones de toneladas, que el conflicto Ucrania es un productor de trigo. Hay todo un conjunto, y más los estímulos a la demanda que ponen las naciones para que la gente coma, presionan sobre la demanda externa de trigo. ¿Cuánto necesitamos nosotros para mantener estable el precio de la harina en góndola y de paquete de fideos? 700.000 toneladas de trigo, respecto de los 18 millones que se cosecharon. No es mucho lo que estamos pidiendo. Más bien, pero ¿por qué lo tienen que pedir? ¿Por qué no lo pueden exigir? ¿Por qué el poder político uno tiene exige herramientas tan modestas para luchar contra el poder real? Bueno, me parece que esto tiene que ver con varias cuestiones de voluntad. Uno exige, digo, cuando yo definí el congelamiento se transformó en acuerdo y ahora estamos convocando para los fideicomisos o se convoca a la mesa de inquilinos, está el Estado presente. Ahora, después los instrumentos regulatorios que fueron desmontados es la puja que estamos teniendo para reconstruirlos. ¿Cuántas veces le sucede que usted dice, vamos a hacer tal cosa, y alguien le dice, no podés? Porque hay una ley, porque hay una reglamentación sobre la que no se puede ir pero por uno encima. uno tiene que llevar adelante las políticas que cree poderle, porque ¿Lo ha conseguido? en algunas cosas sí y en otras estamos peleando. Lo que no se puede hacer es no pelearla. Cuando pelea, ¿le dan satisfacción y después lo traicionan un poco? La palabra es muy fuerte. No, muy fuerte. Después le dan un Víctor Hugo. poquito la espalda a lo acordado. Y a veces cuesta construir los consensos. Y a veces dicen que sí, se levantan y hacen otra cosa y uno va y presiona. Hay que presionar. Esto de sostener ¿Qué elemento de presión tiene? Dígame, cuénteme un pequeño diálogo. Uno que haya ocurrido, por supuesto sin saber quién es el personaje, la empresa o el producto. Y a veces hay que decir, vamos a aplicar la ley de abastecimiento. Bueno, nos pasó cuando definimos el congelamiento. Yo primero convoqué a la negociación sobre, en ese momento, 1.400 productos. Que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no. En el medio me tiran un comunicado de la Cámara de Alimentos diciendo que no van a... Y bueno, ahí uno tomó la decisión de sacar la resolución. Y después sí empezó la negociación. Ahora, el Estado tiene herramientas, porque la ley de abastecimiento está, no es que no hay. Ahora hay que tener voluntad política y también hay que tener cohesión en el proceso de política económica. ¿Cómo le juegan los medios en esta historia? Cada vez que ustedes quieren regular algo, pelear por algo, Sí, hablar yo hago de... todo mal, ya sé, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Eso es un destino histórico. Sí, pero gravita, me imagino, hasta en las decisiones que ustedes van a tomar. No, nos van a no, matar si hacemos tal cosa. ¿Nunca dice eso? No, eso no. No, pues si no hubiera producido el congelamiento... ¿Sabe cuál no es estaría la discutiendo. sensación Ahora, que tengo? Si no puede usted, no va a poder nadie. Es dramático. Lo estamos charlando tan solo, pero dicho con mucha sinceridad, de verdad, si alguien que sabe, como evidentemente usted sabe. Yo le agradezco, Si alguien que pero... No, pero lo digo muy sinceramente, porque hace muchos años que lo vemos trabajar, que tiene personalidad, etcétera, llega a no poder, es como el final, o sea, usted tiene que poder. Bueno, yo me digo todos los días que tengo que poder y lo importante es pelear y dar la pelea y avanzar. Y a veces, cuando uno logra algunos triunfos, pequeños, pero bueno, mire, las fiestas de este último año, Navidad, Año Nuevo, se vendieron en 6 días, 7.000 toneladas de carne a precio regulado, que fue el primer ensayo de precio regulado. 7 millones de kilos, Víctor Hugo, en 6 días. Quiere decir que el pueblo quería comer carne. No es cierto que no. Cuando apareció la carne a precio regulado, la gente se volcó.
está bien, me van a decir la oferta fue segmentada, las grandes cadenas. Bueno, pero había una necesidad. Ahí hubo un pequeño triunfo. Ese triunfo habilitó a la discusión ahora de los cortes cuidados y establecer... Ahora, bueno, son avances, como dirían coloquialmente, de nadar en el dulce de leche, pero... Tenemos otro tema en carpeta con Estefanía Pozzo. Hubo una reunión hoy, secretario, en la Secretaría de Comercio con varios integrantes de la mesa, podemos decir así, del sector inmobiliario, los inquilinos, organizaciones. ¿Qué surge del diálogo de hoy allí a la mañana en su despacho casi? Duró, sí, es uno de los salones de la Secretaría, duró 2 horas. Y hay mucha tensión y hay mucha angustia, sobre todo en el sector inquilino. También en los propietarios que no alquilan, también en las inmobiliarias que no hacen operaciones y por lo tanto lo que nosotros quedamos, es decir, hay el sector, perdón, el sector de Cámara de Propietarios y Corredores Inmobiliarios quiere modificar la ley, que hoy es bastante protectiva del inquilino con algunas debilidades. Hay un sector de los inquilinos que no acepta ninguna modificación, pero también entiende que no hay oferta de viviendas. Y eso va generando una precarización. Por eso convocamos, y la Ciudad de Buenos Aires, que tiene 38% de familias que alquilan, se estaba volviendo un inquilinato. ¿Y no se puede pensar en una regulación Ahora, del precio? Bueno, vamos a recibir todas las propuestas de inquilinos, de las asociaciones de inquilinos y de las asociaciones de propietarios inmobiliarias. Nosotros tenemos una idea. ¿Cuál? Nosotros tenemos, por un lado, tampoco quiero desbaratar las propuestas que me hagan, de recibir las propuestas pensamos que tiene que haber un balance en el modo de contratación y en el modo de ajuste, pero también pensamos que hay que, como pasa en otras partes del mundo, no puede haber tal cantidad de viviendas ociosas. La actual. Y ahí habría que buscar no solo la presión impositiva mayor al que tiene la vivienda ociosa, sobre todo no le que digo tiene muchas viviendas ociosas, sobre Roberto, todo, bueno, sí. El drama del que Porque tiene siempre un nos van a apartamento decir, complementario que lo alquile, que es una entrada económica, pero el que tiene 10, 20, 30, 100, que los hay. Sí, que los hay. Ese y la sí Ciudad de Buenos Aires tiene los que hay. ser atacado por lo ocioso. Sí, hay que medir dos cosas. Porque ese no lo tiene para completar un sueldito como puede ocurrir con el departamento complementario. No, ¿verdad? No, porque si no la vivienda se vuelve un bien de especulación exclusivamente. Así es. Y ahí lo que hay que hacer es, por un lado, la progresividad, es decir, no es lo mismo el que tiene 1 o 2 departamentos y los alquila que alguien que empieza a tener ya más de 5 unidades. ¿Le echó un vistazo a lo que hicieron en Berlín? Sí. ¿Hay algo interesante ahí? No da el tiempo para comentarlo ahora. No me animo a decir que vamos a convocar un plebiscito. Pero, bueno, ahí hay una intervención estatal fuerte. Sí, lo que quiero decir es que hay una intervención estatal fuerte. Acá yo creo que hay que usar un instrumento tributario para aquel que tenga muchas viviendas ociosas, con un periodo de ociosidad, 6 meses, para forzar la oferta. Y por el otro, lo que vos decís de fijar precios, Tefi, es una discusión más dura porque ahí sí puede haber la retracción. Lo que hay que buscar es un mecanismo de contratación que le dé certeza al inquilino, porque hoy ¿qué está pasando? Le dan contrato precario por 6 meses y a los 6 meses el inquilino sabe cuál va a ser el alquiler que va a tener. Claro, es una inseguridad pavorosa. Roberto, le agradezco muchísimo. No, gracias a usted, Víctor Hugo. Buena visita. Cuando quiera, estos temas para la gente sabe, son muy, pero muy importantes, porque además calma cuando el funcionario está ahí dando la cara y diciendo las cosas como son, lo bueno, lo malo, lo regular. Le agradezco mucho. No, le agradezco a usted la entrevista, Steffi. Claro. Hacemos una pequeña pausa y después la columna. El ADN republicano. Vamos a dar una vuelta por el mundo, además de nuestra aldea, para entender en qué contexto nos estamos moviendo permanentemente. ¿Se acuerda de los camiones que en Canadá volvieron loco al propio presidente canadiense? Aquellos camiones que eran 400 en realidad, puestos en la calle eran 400 tipos que molestaban, era nada, pero con los camiones impresionantes llamaban la atención y movieron al mundo. Y también a una gran impaciencia de las autoridades que tenían que lidiar contra estos antivacunas, antipase sanitario,
que logran naturalmente también, es verdad, otro tipo de adhesiones. ¿Quiénes estaban detrás de estas manifestaciones en Canadá que tenían que ver con la frontera de los Estados Unidos? Por supuesto los republicanos, haciendo todo el daño posible, con una mirada que siempre es corrosiva de las posibilidades del Estado de regular, de controlar, de hacer que las mayorías pueden estar un poco más entibiadas por el tratamiento que le da el Estado y no confrontativas siempre con esas minorías que quieren llevarse todo por delante. Pero esas minorías están acompañadas por grandes mayorías como las de los republicanos. Mire lo que dice el Washington Post, por ejemplo, para que usted entienda que esto naturalmente no transita por un invento. ¿Qué comunidades estadounidenses enviaron dinero para apoyar las protestas de los camioneros canadienses? Cuanto más rica era una comunidad, más probable era que los residentes donaran. Y la mayor cantidad de contribuyentes provenía de comunidades donde los republicanos registrados constituían una sólida mayoría. Esto tiene que ver con la revisión de 55.000 donaciones. ¿Y cómo piensan? Vamos a instalarnos por un momento en el norte de California. Vamos a ver qué es lo que dicen, porque esto también es parte del ADN. Es un test a veces escucharlos a ellos para saber que así piensan y así proceden. Cuando se dice una cosa muy idiota y se la sostiene a rajatabla y no hay evidencia que los convenza, eso ya es violencia. Y en ese marco es que tenemos que tomarlo. In Woody Clendenin's Shasta County barbershop, it's not just Republican views, but ultra-conservative. Guns, a Confederate flag rolled up in the corner. Clendenin is an unapologetic member of the California State Militia who says conservatives like him woke up when COVID first struck. Businesses got closed down and schools and all that, and we've had an moment in this country, you know, and people are like, holy crap, we better get a hold of things here. El ADN republicano, y un líder de esto es un tal Greg Abbott, una bestia desde lo intelectual y espiritual, que gobierna nada menos que el estado de Texas y que ahora manda soldados a la frontera. Mire cómo es la historia. Un libro preferido de quien les habla es La frontera salvaje de Jorge Mahfoud, un escritor que vive en los Estados Unidos y que cuenta cómo se robaron, por ejemplo, entre tantas otras cosas de América Latina, Texas. Bueno, ese estado de Texas ahora es el límite para México y ahí están mandando miles de soldados que van a la frontera entre Estados Unidos y México y da la impresión de que todo lo que quieren es controlar el tema migratorio y cuando lo hacen con tanta violencia que llevan a una cosa muy violenta contra sí mismo de los migrantes. Lo que va a haber es muy duro, es probable que como me pasó tenga que mirar para el costado. Gente que como protesta, ahí yendo desde Guatemala, Honduras, distintos lugares de América Central, tiene que pasar por México para ir a los Estados Unidos. ¿Y qué sucede? No les permiten el paso, los detienen, los reprimen, les pegan, los golpean, no les dan de comer, no los asisten. Viven en una situación sanitaria muy difícil de sobrellevar. ¿Y ellos qué hacen? Esto que compartimos con ustedes. Algunos migrantes hacen huelga de hambre y otros optan por coserse la boca. En la ciudad mexicana de Tapachula, en la frontera con Guatemala, un grupo de migrantes se reunió con la boca cosida frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración para exigir a las autoridades mexicanas documentos que les permitan cruzar al norte y a Estados Unidos. Nos den libertad, que nos den libre pase, no nos encierren aquí, que nos ayuden con lo que es la visa humanitaria o visa de visitante para que podamos pasar. Como este hombre de origen haitiano que dijo estar cansado de la situación, por lo que se cose la boca frente a las cámaras. Queremos la visa. Ese es el grito. Pobrecitos. Cuando el COVID sea algo ya dominado, como poco a poco va sucediendo, el tema fundamental de la humanidad es este que todas las tardes tratamos aquí, el de la migración. Y hay que entenderlo, nosotros somos países migrantes, particularmente los del Atlántico, de nuestra América Latina, y tenemos muchísimos hijos y nietos y sobrinos y amigos que a su vez son migrantes también. Si no entendemos esta cuestión, si no le ponemos un poco de humanidad, si no entregamos lo bueno del alma del ser humano
a entender estos temas, también estamos siendo nosotros parte de todo este entramado tan pavoroso que habla siempre del retroceso que hay en el mundo. Algo que también apreciamos cuando se habla de leyes como las del aborto. Florida, que es un estado terrible dentro de los Estados Unidos, debe ser junto con Texas lo peor, sin despreciar a otros estados del medio oeste norteamericano. La legislatura allí vuelve a debatir un proyecto de ley que prohíbe abortos después de la semana 15 de un embarazo, y esto también tiene que ver con violaciones, etcétera. Ya están en esto. ¿Y quiénes son los que apuntalan decisiones de esta naturaleza? El título de este tramo se llama El ADN republicano, esa derecha impiadosa de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo. Oklahoma's legislative session started back up this week. The lawmakers are considering a slate of anti-abortion measures, including one bill that would create a database of pregnant people in the state seeking an abortion, and another measure that would ban abortion after 30 days since a missed period. 30 days, that's sooner than many women know that they are pregnant, and it's definitely sooner than many people decide if they want to seek abortion care. Over in New Hampshire, the state house debated a bill that would allow any man who claims to be the father to sue a woman seeking an abortion and ultimately force her to keep the pregnancy even against her will. Y ponemos la mirada ahora en Alicante, en España, por un tema que se refiere a los mendigos, a prostitutas, lo que van a hacer. Vamos a poner la noticia, porque es una sanción a quienes no tienen absolutamente nada, como los mendigos, con multas que llegan hasta 3.000 euros. Esto después de aprobar una ordenanza del ADN republicano, una ordenanza pactada por el PP y por Vox, es decir, lo peor de la derecha europea de este momento, sin despreciar la que en Portugal también se consagró como tercera fuerza, la tradicional de Francia, la de Salvini en Italia, y así sucesivamente donde pongamos la mirada, la reaparición de los nazis en Alemania y en el resto de Europa. Es todo muy lamentable, muy doloroso, y es bueno que lo sepamos porque aquí tenemos ejemplares de esa naturaleza que se corresponden con ese espíritu. A veces se asustan. José María Aznar, que fuera presidente español, que fue un gran colaborador con el asesinato en masa de los Estados Unidos en Irak, fue el gran genuflexo que acompañó a Bush en aquella mentira pavorosa de que los iraquíes tenían armas y con ese pretexto fueron a robarles nada más el petróleo, matando a 1 millón de personas. Aznar a veces se asustará de a dónde ha ido a parar la derecha. Es igual. Tratan de diferenciarse, pero no se les cree. Vox es un partido que está a la derecha de la derecha, ¿no? Y que tiene sus referentes en Europa, ¿no? El referente de Vox pues es el Le Pen y son otros movimientos en Europa. La política europea es algo que es diferente. El Partido Popular es un partido constitucional, absolutamente europeo y europeísta. Por ejemplo, mire, y yo no veo las ventajas de que en Francia hubiese un gobierno de derecha radical. O sea, no veo las ventajas para España, tampoco para Francia, ¿no? Pero para España no veo las ventajas de que la señora Le Pen estuviese en el gobierno. Sería más o menos como encontrar diferencias entre Milei y Bullrich. Es decir, que Bullrich se espantara de Milei. Esto es lo que hace Aznar con respecto a lo que él llama la ultraderecha. Son iguales, tienen el mismo ADN. En determinado momento unos se cruzan para un lado o para otro, según la etapa política en la que estén viviendo. Jorge Alemán, gran pensador argentino, entiende, estudia permanentemente este comportamiento de las derechas y vale la pena tomar aunque sea esta idea. Esas derechas democráticas que antes no hubieran pactado con la ultraderecha porque no lo necesitaban, las ultraderechas eran marginales, han vuelto a estar en el centro de la escena. Te diría incluso que es la única fuerza política en ascenso que hay. A lo espontáneo es ser de derecha. Espontáneamente se es xenófobo, racista, se piensa que un extranjero ocupa tu lugar y que además el Estado te quiere perjudicar.
En clave de filósofo está diciendo lo mismo que modestamente estamos apuntando. No hay diferencias, no hay manera. Se cruzaron definitivamente. Son una masa muy dominante y con mucho poder, porque el poder económico generalmente se corresponde con ellos, por razones casi muy fáciles de entender. Y después tienen a sus serviles, a sus trabajadores dentro de la política para que sean los voceros de todos esos intereses. Yo le voy a poner un tuit y usted haga el test respecto a esto que va a leer del diputado Tetaz. Hicimos un pedido de informes para conocer la letra de los acuerdos firmados con China y para que el presidente Alberto Fernández indique si sus declaraciones de identificación con la revolución comunista fueron a título personal o en nombre de la Argentina. Es decir, este hombre trata de dar a entender que Alberto Fernández está identificado con lo comunista. Bueno, como Biden en el comienzo de su gestión decía algo que procurara un poco de inclusión, un poco de piedad con los que menos tienen y con los sectores medios, y ya lo acusaban de comunista. Pero es un atentado a la inteligencia, no puede ser. Y si se animan, uno dice, por algo se animan, porque hay mucha gente que puede seguir este tipo de idea, porque alguien si no les diría, no, es un disparate, vas a quedar pésimo, no lo pongas, no. Le dan ínfula, le dice, sí, pon eso, que te va a ir bien, porque cuanto más se corren a la derecha, mejor les queda. Que este es uno de los dramas que tenemos. Cualquier disparate que se diga, cualquier actitud de esos republicanos de los Estados Unidos o de Vox de España o del PRO de la Argentina, da resultados. Y de otra manera, ¿cómo podría ser Patricia Bullrich, la presidenta siendo ultraderecha como es, siendo la presidenta de un partido que se supone, se cree o se dice es nada más que de derecha, la derecha convencional? Bueno, a propósito de lo de Tetaz, le vamos a dar una mala noticia con esta imagen de Bolsonaro junto a Putin. Ahora tendrá que preguntar también, ¿Bolsonaro se ha pasado a las filas comunistas? Mírelo ahí todo ceremonioso, con ofrendas florales y demás, porque necesita algún tipo de apoyo también. No se puede quedar afuera de lo que es la relación con los países más poderosos. Ahí lo tenemos a Bolsonaro en Rusia. Volverá comunista, tendrá Tetaz que sacar algún otro comunicado, tuit como el que vimos recién. A propósito, mire esta noticia que de los diarios nosotros le trasladamos y que nos está hablando de cuántas miserias hay que enfrentar. El New York Times y el Washington Post, en un estudio de Mindpress, llevan a Estados Unidos a la guerra con Rusia por Ucrania, como si no hubieran aprendido. Cuando uno sabe quiénes son los dueños del Washington Post, es de Bezos, sabe usted quién es, con Z, aquel que hace voltear un puente en Rotterdam para poder pasar un barco. Y el New York Times tiene empresas como Vanguard que lo dirigen. Es cierto que ambos diarios tienen comités periodísticos que se defienden muchísimo de sus verdaderos dueños. Pero ¿será casualidad esta observación de que han hecho mucha, pero mucha fuerza para la guerra contra Rusia? Es muy preocupante. Y ahí lo tienen a Biden, que mientras los rusos se retiran, como le vamos a mostrar, dicen, no estamos, esto era algo previsto, no estamos queriendo invadir Ucrania. Más le digo, señala Putin, nos vamos a retirar, vamos para otro lado. Salimos de la frontera con Ucrania. Prácticamente la mayoría de los soldados se va a ir. Sin embargo, Biden, que tenía unas ganas de guerra que moría por ella, dice esto que vamos a compartir con ustedes. Indeed, our analysts indicate that they remain very much in a threatening position. And the fact remains, right now, Russia has more than 150,000 troops encircling Ukraine and Belarus and along Ukraine's border. Antes de la invasion remains distinctly possible. Una invasión permanece claramente posible. Desinformación vamos a compararlo con lo que Ina Afinogénova nos dice desde el lado ruso. Vamos a ver quién es más creíble. Los anuncios altisonantes, la exhibición de músculo militar, los movimientos de tropas, los envíos de armamento y las declaraciones cruzadas nos llegan cada vez más amplificados como parte de la llamada guerra no convencional. Es en esta realidad vertiginosamente cambiante donde aparece una nueva modalidad bélica, la guerra cognitiva.
Un concepto acuñado en un estudio financiado por la OTAN hace poco más de un año, lo que deja claro el interés de la organización por esta nueva forma de confrontación. Antes la OTAN tenía 5 dominios de guerra: aéreo, terrestre, marítimo, espacial y cibernético. Pero ahora está hablando de un 6º dominio de guerra, que es el cerebro, es decir, la guerra cognitiva, es decir, el dominio del humano. Niños y adolescentes suecos comenzaron a hacer preguntas angustiosas a sus padres relativas a una supuesta inminente invasión rusa. Sus padres, preocupados, supieron que el origen de esos desvelos estaba en una serie de videos surgidos de TikTok, muy popular entre adolescentes. Así las cosas, es una guerra informativa también, pero de un lado tenemos al presidente de los Estados Unidos diciendo nosotros seguimos prontos para la guerra, estos van a invadir y nosotros estamos atentos, y mientras tanto, ¿qué es lo que sucede? Mire, las fuerzas rusas yéndose, este es el camino de retorno, se están yendo de la frontera con Ucrania. ¿Les creemos? Y si están por lanzar una ofensiva, uno no ve razón para que manden todo esto de vuelta. Miles de camiones que están retornando a sus bases o que se están trasladando para otro lugar. Sería muy raro que si efectivamente pensaban invadir, como decían en Estados Unidos o en Ucrania, que decían que iba a invadir este miércoles, justamente este día miércoles esté tomando esta decisión. Por lo menos resultaría muy llamativo. Acompáñenme ahora con esta información, con esto que tiene que ver con el estado mental, con las redes, con lo que nos hacen a través de la información. Lo tenemos y después vamos a ir a Emma Thompson, a la que usted tanto admira. Tips para cuidar la salud mental de Internet. Las plataformas como Facebook, Twitter e Instagram revolucionaron la manera de conectar a la gente. Sin embargo, en muchas ocasiones ese consumo resulta perjudicial y puede arrastrar problemas de ansiedad, depresión, trastornos alimenticios, angustia, entre tantos otros. Bueno, esa salud mental por lo menos nos mueve a estudio y a atención cuando escuchamos a la gran actriz Emma Thompson. Used to seeing untreated bodies on the screen. We're only used to seeing bodies that have, been trained out of all proportion. I can't stand in front of a mirror like that. If I stand in front of a mirror, I'm always I'll pull something in, I'll turn to the side, I'll do something. I can't just stand there. Why would I do that? It's horrifying. So, but that's the problem, isn't it? That we've been, not you, but certainly women have been brainwashed all our lives to hate our bodies. That's the fact of it. And everything that surrounds us reminds us how imperfect we are, and everything is wrong with us. Everything is wrong, and you need to look like this. So you try standing in front of a mirror, take your clothes off, and don't move. Don't go. Don't move. Just accept it. Just accept it, and don't judge it. Un mundo que incluya a todos, como de alguna manera también está reclamando Emma Thompson. Es maravilloso lo que dice. A mí me gustaría, alrededor de esas expresiones de esta gran actriz, hacer un programa, debatir, conversar sobre esto. Me parece nada de lo que hemos compartido con ustedes hasta ahora, y creo que tampoco de lo que viene, me parece más valioso, más humano, más profundo y al mismo tiempo más desgarrador que lo que dice Emma Thompson. ¿Cuántas mujeres y algunos hombres se incluyen en esta idea? De llegar a esta forma casi de terrorismo contra nosotros mismos, contra nuestros cuerpos en función de las cuestiones culturales que dominan. Maravilloso lo que dice, la admiro todavía más a Emma Thompson, como si hubiera hecho poco por nuestra vida de espectadores cinéfilos. Vamos a hablar de este mundo que debe incluir, que tendría que estar pensado para incluir. El Kun Agüero dijo algo que vamos a ver enseguida, pero antes vamos a precederlo con lo que Bloomberg, la revista Bloomberg, el sitio Bloomberg, ha dicho. El impuesto a los ricos podría pagar la campaña global de vacunación. Fíjese usted, el sistema recaudaría 2.52 billones de dólares. No son lo mismo, siempre le digo, billones en Estados Unidos que acá, pero igual es un dineral.
suficiente para cubrir varias veces el costo de 2 vacunas y un refuerzo para las 8.000 millones de personas del mundo. Entonces, cuando se habla de la riqueza y esto ya es mío y me siento sobre la fortuna y no la voy a compartir porque yo ya me la gané, hay que recurrir además a saber cuánto pagó en el camino de construir esa fortuna de impuestos. ¿De qué manera podemos creer que el mundo se abastece lo suficiente con el pago de impuestos? ¿De qué manera creer que no hay una evasión y una elusión, que es una manera legal de evadir, permanente y constante? ¿Cuál es la empresa que no tiene a los contadores y abogados como los principales trabajadores? Porque se trata de escamotearle al Estado, acá y en cualquier parte, todo lo que se pueda. Entonces las ganancias son mucho más grandes de lo que se reconoce y los impuestos que pagan son mucho menores. Por eso cuando hay grandes fortunas hay que echarles un vistazo de vez en cuando. Miren lo que dice Bloomberg. No es una animalada que una persona tenga la fortuna de 3.000 millones de habitantes y que a esa persona no se le pueda pedir nada porque se lo ha ganado. Y no es verdad, no hay forma, debe haber alguna excepción, me gustaría conocerla, pero no es verdad que las fortunas se construyen de esa manera. Hay un no pago de impuestos brutal. Y esta es la lucha permanente. Usted mira a la AFIP y todos los días lo que hace Marcó del Pont es ver cómo se las ingenia para que no embromen al Estado, para que no le tomen el pelo al Estado. Todos los días la pelea es esa. Bueno, Bloomberg dice que si se pagaran los impuestos, bueno, dice que con el impuesto presunto a quienes tanto tienen, se podría vacunar a todo el mundo. Imagine eso. Y mientras tanto nosotros agregamos, ¿qué es lo que le falta al CUN? El CUN dice, nos cobran muchos impuestos, etcétera. Hay lugares donde es más difícil evadir, donde hay cárcel para esos evasores, donde tienen más miedo o donde van presos muchas veces por no pagar los impuestos, como Al Capone, que es el ejemplo típico, al que siempre estamos recurriendo como si fuera el único de la historia. Veamos lo que dijo el CUN. Si vos generás ingresos, hay gente que por ahí también a la gente les gusta claramente pagar menos, ¿no? Entonces, a mí no me molesta pagar los ingresos. Entonces, si vos tenés ingresos, claramente porque estás trabajando y te está yendo bien, ¿entendés? Entonces, no pasa nada si pagás el ingreso. Entonces, si pagás el 30, el 35, el 50, en Inglaterra pagás el 50, por ejemplo, ¿entendés? Entonces, pero vos estás generando plata. Entonces, si vos generás plata, está bien, pagás. Pero lo que no me convence es, digamos, que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas. Me parece que es una locura en cualquier parte del mundo, que hay lugares, un montón de países, me parece que si vos ya estás pagando el ingreso, ¿por qué te siguen sacando más plata? Depende de lo que se tenga y depende cómo se ha construido, cómo se han pagado impuestos. Nosotros conocemos muchísimos casos de situaciones europeas que se han dado, incluido con jugadores de fútbol, porque retasean el pago de impuestos. Tiro a tiro tenemos informaciones de esa naturaleza en el mundo artístico, etcétera. Depardieu, el gran actor francés, tan admirado, cambió de país por el tema de los impuestos. Porque después de ganar muchísimo no quería que le tocaran nada y tiene enormes fortunas que uno dice, ¿cuánto puede comer una persona cada día? ¿Cuánto verdaderamente se necesita? Que eso también es el tema en cuestión. A mí lo que me provoca respeto es que el CUN lo argumenta, lo hace con bien. Después cuando uno estudia cuál es la verdadera situación en materia de impuestos, no puede estar de acuerdo con él, pero me pareció respetable que lo manejara. Pero le voy a dar un solo ejemplo chiquitito de algo de hoy. Para que se vea cómo es el tema de los impuestos. Mire estos comercios, restaurantes de Nordelta. Y con este dato, imagine lo que es la vida de los Roca, los Mañeto, los Arcor, los grandes popes económicos del país. AFIP detectó evasión y trabajadores en negro en el 70% de los restaurantes de Nordelta. La AFIP lo detectó. Para darle un ejemplo nada más de hoy. Entonces, si alguien se hace demasiado rico, no pagando impuestos y con todo el personal el negro,
me parece que no debería ver como una gran injusticia que alguna vez le pidan un esfuerzo como se pidió aquí, y salieron todos los periodistas, ya no solamente los dueños de los medios, sino los periodistas motu proprio, porque no solamente está lo que le dicen, sino lo bien que ellos quieren quedar con sus patrones, a quejarse porque le pedían un impuesto una vez a los inmensamente ricos de la Argentina, que eran, qué sé yo, 10.000. Es una barbaridad la construcción cultural que se hace alrededor de todo esto. Y después están los casos, cuando hablamos de una sociedad que incluya, cuando hablamos de un mundo que incluya, nos referimos a cosas también como esta. Mire, le vamos a presentar esta noticia por la cual se da cuenta en el Patagónico que discriminan a familia por pagar con tarjeta de la AUH. Una familia pagó en una parrilla con la tarjeta de la Asignación Universal por Hijo en San Clemente del Tuyú y el dueño los escrachó. Pero después fue repudiado en las redes sociales por discriminación. No se podían dar ese gusto en vacaciones, en San Clemente del Tuyú, no, a mostrar, mire la foto, ahí la tiene. La foto de la Asignación Universal por Hijo más el gasto de 4.900 pesos. El tipo dice, no sabía que era para comer en restaurantes. Es decir, mire la limitación de derecho, mire el daño cultural que le han hecho a esta persona, que ni siquiera recuerda cuando él vivió del Estado, el Estado generoso que lo ayudó, pero no dicho por mí, ni dicho por alguien del gobierno, dicho por él. ¿Quiere verlo? Pero bueno, afrontar también dentro de las medidas que uno puede, sostener el plantel de invierno con sus sueldos, que por otro lado el Estado se hizo cargo, también ahora, esta semana creo que ya cobraron por banco un básico, y nosotros estamos aportando a las viandas cada 10 días, ¿no? Caraduras, cara de piedra, es muy bueno el trabajo de nuestros artistas gráficos en C5N, espero que lo valore, porque a cada rato usted ve expresiones de esta calidad, es muy bueno. Ese busto de Lacunza, se lo ha ganado, es un personaje ya para exhibirlo de esta manera. Estuvo anoche con Ale Berkovich, gran reportaje por la gran paciencia y la gran calidad con la que manejó una situación que de pronto es inmanejable por todo lo que ese hombre mentía. Cuando le preguntan por lo que pasó, cuando contrajeron la deuda, eso ya pasó. ¿Qué estamos hablando de eso otra vez? No pasó, nos habita todavía. Tengo la Lacunza de todas maneras para más adelante. ¿Usted se acuerda del verdurazo de hace 3 años? Hoy se cumplen 3 años de aquella represión por el verdurazo del 2019. Parece mentira, ¿no? Esto ocurría en los tiempos del gobierno neoliberal. Palo, dale palo. Y mire esta señora que estaba tratando de recoger una berenjena. Así estábamos. Pero ¿qué dice Lacunza cuando hablamos de ese pasado y su relación con el presente? Esto. Me parece que llegar a un preacuerdo, a un entendimiento, en la madrugada del día del vencimiento, me parece una irresponsabilidad, con consecuencias, una improvisación. No fue el último capítulo de una negociación, lógico de una negociación, sino que fue un volantazo de último minuto para no caer en default. Si eso se está haciendo ahora a mediados de febrero, 26 meses después de asumir el gobierno y 40 meses después de los vencimientos que se pactaron para estas fechas, me pregunto qué hicieron en los 24 meses pasados. Mira, el acuerdo todavía no está, así que no sabemos. Lo único que tenemos es por ahora un PowerPoint con metas. Qué bandidos que son. Qué bandidos que son. Porque lo que han hecho en estos 2 años, por ejemplo, fue acordar con los privados que prestaron más de 100.000 millones de dólares. Hubo que amacarse con ellos, nada menos, con los tipos más crueles, más despiadados que hay en el mundo, los buitres. Con ellos hubo que lidiar, porque ellos lo dejaron. No estamos metidos en lo del Fondo Monetario Internacional,
Pero parece mentira, nos hemos olvidado que antes fue necesario arreglar con los privados. Y para que los privados puedan cobrar fue que el Fondo Monetario Internacional prestó su dinero y, por supuesto, con el propósito de que se sostuviera un gobierno que ellos querían otra vez ganador. Hay que ser lacunza. Podría convertirse en un adjetivo. No seas lacunza. No nos mientas en la cara, no juegues con nosotros. ¿Cómo me venís a decir que aquello ya pasó? Vamos a recordarlo a Lacunza con esto. Vidal multiplicó por 5. Su ministro de Economía era Lacunza. El nivel de deuda pública de la provincia de Buenos Aires. La deuda pública bonaerense aumentó 431%, superando en 130 puntos la inflación acumulada. No seas Lacunza. Igual ya pasó, dice él. Ya pasó eso, le dijo a Berkovich. Y yo del otro lado, mirando el reportaje, decía, ¿qué hubiera hecho yo en este caso? Bueno, se mantuvo muy bien, muy elegante, Ale. Pero no es así. Lo que hay del otro lado. No pueden sentarse a mentir. Y esto es lo que hace bastante difícil un reportaje. Por supuesto que fue disfrutable por las verdades que había del otro lado. Y porque si uno piensa, todo el mundo se debe estar dando cuenta que miente Lacunza. Tenemos un fragmento más de Lacunza. De 2018 fue una conferencia que dio Christine Lagarde en la Ditela y dijo, no estoy acá para prestarle plata a la Argentina. 2 meses después, Macri estaba firmando el paquete de asistencia más grande de la historia del fondo. ¿Eso no fue improvisación? ¿No fue irresponsable? No sé, pero eso ya pasó. Alejandro, digo. No, pero es que fue entre gallos y medianoche también. Está bien, pero... Como a recordar sobre la fecha Pero ahora del estamos vencimiento. en febrero de 2022 discutiendo un programa con el Fondo Monetario, que mejor que haya que no haya. Entiendo no la tuya, pero digamos en el debate político público, las chicanas de que si, bueno, y antes y después. La verdad que déjame suponer por un momento que suponer que hubo improvisación, qué sé yo, esto enunciado. ¿Y qué? Es una improvisación pasada, no se corrige con una improvisación presente, la agrava. Entonces, estamos discutiendo del actual. No, pero modifica la posición en la cual alguien que participó de aquel gobierno puede opinar sobre el actual. No, en absoluto. Qué Lacunza que es. No puede ser que él diga ya pasó. Le vamos a mostrar algo para que ustedes tengan dimensión de lo que hicieron estos bestias neoliberales. Mire, todo el mundo, esto es del cohete a la luna del domingo, vale la pena entrar y leer la nota además. Argentina concentra el 61% de la deuda mundial con el Fondo Monetario Internacional. Creo que el gris debe ser Ecuador, sí, por lo que recuerdo. Ecuador es el segundo deudor, con el 13%. Todos los demás, el 2, el 4, el 1. La Argentina, el 61%. Cuando decimos no seas Lacunza, estamos diciendo no seas un mentiroso, no juegues con la gente, no le tomes el pelo encima del inútil que fuiste, del daño que hiciste junto a María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, porque estuvo con los dos. No nos salvamos ni en la provincia de Buenos Aires ni en todo el país del tal Lacunza. ¿Cómo se presenta a decir estas cosas? Porque vendría programado para restarle importancia a todo. En lo que lo apuraran, decía, pues eso pasó, eso ya no está así. Y cuando podía dar alguna pequeña explicación, trataba de sostenerse con eso, nunca lo consiguió. Vamos a decirle a López Murphy, no seas Lacunza, López Murphy. A ver, ¿de qué manera se expresa él? Murphy va a decidir primero cuando el Poder Ejecutivo envíe el pedido de autorización de financiamiento. Yo no voy a votar la carta de intención ni el programa porque la política económica es, en un régimen presidencial, facultad del Poder Ejecutivo. Podríamos decirle a Lacunza, no seas López Murphy, no seas López Murphy, porque se parecen tanto. Mire, le vamos a recordar, grosso modo, lo que hizo este hombre cuando pasó por un gobierno que no se pretendía, aunque terminó siéndolo, de la derecha neoliberal. Leemos esto que de Clarín, además, las 28 medidas de López Murphy. En su primer discurso, el ministro de Economía
anunció que en el 2001 aplicará recortes por 1.900 millones en la educación. En el 2002 ese ajuste llegará a 2.485 millones. Ese ajuste que se parece un poco al que el Fondo Monetario Internacional pide al gobierno argentino si no crece. Pero si crece, no llegará la palabra ajuste. Dios nos ayude a que efectivamente sea así. Pero ¿tiene este hombre derecho a ser crítico como lo acabamos de escuchar? Y yo no firmo nada. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿había más de lo que dijo López Murphy? Aunque con eso alcanza, porque recordar esto permite decirle: no seas López Murphy. Martín Guzmán. Vamos a esta placa de Martín Guzmán, que es una respuesta a todo lo que está diciéndose en este momento. La idea de que va a haber documentos secretos, que es a lo que apela, qué sé yo, López Murphy y tantos otros, es un sinsentido, dice. Una vez concretado el acuerdo a nivel staff del FMI, se enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley que en sus anexos contendrá todos los documentos que sean la base de ese acuerdo, con cada uno de los detalles. Explica bien estos temas económicos Sergio Chodos. Muy positivamente con Estados Unidos, muy positivamente con otros países. Mismo, ¿qué es acordar con el Fondo Monetario? En algún sentido es eso, es acordar con Estados Unidos, es acordar con Japón, es acordar con China, es acordar con Alemania, es acordar con Francia, con Italia, con el Reino Unido, con Brasil, con el resto de los países. Porque eso es el Fondo Monetario, es esa comunidad de intereses. Una larga discusión, son muy cara de piedra. Mañana vamos a mostrarle a usted dónde está en estos momentos Mauricio Macri, en Lago Escondido. Provocador además, porque él sabe lo que está sucediendo en términos de la discusión de soberanía con Lago Escondido. ¿Para cuándo la ley de tierras en plena aplicación por otra parte, como dice el doctor Raúl Zaffaroni? Y se va a lo de Lewis y lo pasa fenómeno y se encuentra con un árabe que maneja una empresa que estuvo involucrada en uno de los asesinatos más espantosos que conozcamos los periodistas, porque además tiene que ver con un periodista. Aquel del Washington Post, aquel señor Khashoggi, al que le hicieron una trampa, lo llevaron a Estambul, lo cortaron en pedacitos, no le exagero, y lo rociaron con ácido. Bueno, el personaje que está en estos momentos reunido también por Lewis en Lago Escondido, ese lago que le escondieron al mapa del país, ese hombre que está con Macri, maneja la empresa que estaba involucrada en todas las informaciones de inteligencia que existen, nada menos que en ese espantoso asesinato. Cara de piedra son. Pero se nos fue el tiempo y viene uno mejor todavía, porque llega Gustavo Silvestre con Minuto 1 a la programación de C5N. Están invitados para mañana. Gracias, Pato del Vecchio, a todos los cámaras, a todos nuestros compañeros, Anabela Sánchez, Julián Capazo, Federico Ferro, Juanpi Montesonganía de la dinastía de Charlie, que ya se hace cargo con Chuzo al lado en la dirección del programa de Gustavo Silvestre. Amigos, hasta mañana si Dios quiere.